Vamos hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 16 de abril del año 2024. Ya estamos prácticamente a mitad de este cuarto mes. Creemos que el tiempo se va a ir rápido. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Ah, Hay muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial, especialmente en esta nación. Yo vivo en un estado muy tranquilo. Carolina del Sur es un estado muy tranquilo, donde mucho de lo que se mira en los estados demócratas, pues no se mira aquí. La verdad es, las familias, los padres son muy hogareños, muy entregados a los niños. Hay mucho deporte, mucho cuidado en las escuelas. Pero como el sistema se está imponiendo, pues poco a poco se va metiendo. Siempre tengo conectado mi teléfono a noticias que me llegan, que yo pido que me lleguen a mi correo electrónico. Estaba viendo una noticia el día de ayer. La Universidad Clemson, que es una de las universidades aquí en Carolina del Sur, estaba viendo que estaban discutiendo algunos congresistas republicanos acerca de lo que está sucediendo precisamente aquí en, en Carolina del Sur, en la Universidad Clemson, en donde dice que de pronto aparecen en la universidad varios autoridades, entre comillas, fuertemente armados, en donde supuestamente para cuidar la libertad de expresión. Pero lo interesante de estos hombres que aparecieron ahí fuertemente armados, según para cuidar la universidad, ninguno presentó identificación. Y sin embargo están ahí porque de alguna manera los superiores, los que están al frente de las universidades, pues lo aprobaron, pero no tienen ninguna identificación, no se sabe ni de dónde salieron, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema poco a poco va a ir tomando lo que es Estados Unidos. Toda esa gente que ha estado entrando por la frontera es gente que ya viene preparada, viene con salario, viene con seguro médico y viene con alimentación y techo. ¿Por qué? Porque es la milicia que va pronto a estar bajo la autoridad del gobierno para tomar Estados Unidos, secuestrar Estados Unidos. En medio de todo esto, hermano, creo que estamos en tiempos bastante delicados, bastante complicados, bastante difíciles, tiempos de mucho cuidado. Eso que le acabo de decir, eso no está sucediendo solamente en Estados Unidos, eso va a suceder en todas las naciones. Los ejércitos se tienen que dar al gobierno para que se pueda tomar el país, porque si el ejército no lo permite, no, quien quiera tomarla no va a poder tomarlo. El caso, como hemos mencionado, Cuba, Venezuela, Nicaragua, otros países, el caso de Rusia, si usted quiere. ¿Por qué no sale Vladimir Putin de la presidencia? Porque tiene todo el respaldo del ejército. Pero bueno, en medio de todo esto, amados hermanos, creo que hay algunas cosas que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en este tiempo en donde sabemos que el enemigo no necesariamente tiene que llevar al hombre a emborracharse, a hacer drogas o a robar o a matar para poder tenerlo de su lado. Algunas veces le influencia hasta que lo posesiona con su carácter, el carácter del diablo, que vemos 18 características muy bien marcadas que Pablo las dejó escritas en una de las epístolas a Timoteo.
pero que el enemigo no necesita que el hombre se vaya a pecar, a emborracharse, a adulterar, a robar, a matar para que el enemigo haga estragos. Claro, eso es también parte, ¿no? Pero el enemigo, para poder derribar al hombre de la posición en que está, lo influye con la prepotencia, la arrogancia, el orgullo, la jactancia. Y uno de ellos, hermano, es la soberbia. Yo quiero en esta noche dejarle en su corazón una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios y se llama el pecado de soberbia. Al final le voy a decir qué es lo que incumbe a nosotros, pero me llama mucho la atención que fue uno de los espíritus o de los pecados que David le pidió al Señor que lo librara de ello. Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores?, dice el salmista. Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también, dice el salmista, en el verso 13, a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. ¿Por qué es que el salmista pedía al Señor que lo guardara o lo librara de el pecado de soberbia? La soberbia, amados hermanos, su esencia, porque el salmista lo deja claro: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. La soberbia, su esencia es enseñorearse, señorear o enseñorearse. La palabra enseñorear o señorear significa dominar, significa adueñarse, pero significa también instalarse por la fuerza, por la fuerza. Por eso es que el salmista dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Porque David sabía que si venía un espíritu de soberbia a su vida, lo iba a manejar a su antojo. Se iba a adueñar de su vida, se iba a adueñar de sus decisiones, iba a desviarlo de la visión que el salmista tenía de Dios. Instalarse por la fuerza implica que todo lo iba a hacer o a tomar por la fuerza. Por eso es que el salmista pide: Señor, guarda a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Ahora, yo quiero darle unos 3, 4 ejemplos de la soberbia antes de entrar en el tema, en la esencia del tema. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, verso 11 dice: la mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Ahora, este verso me llamó mucho la atención, porque la esencia de la soberbia, cómo trabaja la soberbia, es que se adueña de la mente, del corazón del hombre, y lo hace que se sienta superior. Pero lo asombroso aquí es que se sienta superior incluso
al Señor. Por eso es que en el capítulo 2, verso 11 de Isaías dice, la mirada altiva del hombre, o sea, altiva quiere decir que siempre ve a todos hacia abajo. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Humillada quiere decir echada para abajo. El Señor solo será exaltado en aquel día. Eso quiere decir que el espíritu de soberbia hace que el hombre mire a los demás hacia abajo y hace que el hombre se sienta superior a todos. Pero en este verso, incluso al Señor, por eso dice, el Señor solo será exaltado en aquel día. Por eso es que David pedía al Señor que lo guardara de los pecados de soberbia, porque si venía un espíritu de soberbia a su vida, David iba a tomar una actitud de altivez en donde a todos los iba a mirar hacia abajo, incluso a Dios. En el Salmo 31, 18 dice, enmudezcan los labios mentirosos, mas con los que reciben consejo está la sabiduría. Perdón, estaba leyendo el otro. Voy a leer de nuevo. Salmo 31, 18. Enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantes hablan hablan contra el justo con soberbia y desprecio. Estaba leyendo el otro pasaje. Enmudezcan, Salmo 31, 18, enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantes hablan contra el justo con soberbia y desprecio. Eso quiere decir que el soberbio maneja mucho la mentira. En su arrogancia, en su altivez, habla contra el justo y desprecia al justo. ¿Por qué? Porque se siente él o ella de mucho más valor. Por eso es que habla de esa manera. Eso es delicadísimo, hermano. Proverbios 13:10 dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejo está la sabiduría. Esto quiere decir que el soberbio provoca contiendas. Pero provoca contiendas porque no le gusta recibir consejo. Por eso dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. De hecho, el Salmo 56, 2 dice, mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Por eso es que hay una conexión entre Proverbios 13:10 y entre el Salmo 56:2, porque dice Proverbios que por la soberbia solo viene la contienda, mientras que el Salmo 56:2 dice, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Entonces quiere decir que el soberbio provoca las contiendas, no es pacificador, no es pacífico, no le gusta la paz, le gusta la contienda, le gustan las guerras, le gustan los conflictos, le gustan los problemas. Los provoca. Ahora, de esto se puede ahondar mucho más, pero a mí lo que me llamó la atención es, por ejemplo, Nehemías 7. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tuviste, dice el verso 9, la aflicción de nuestros padres en Egipto, y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo.
Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio del mar sobre tierra firme, echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas, etc. Pero este pasaje de Nehemías 9:7 al verso 11, Nehemías hace un recordatorio de cómo los egipcios trataban a Israel antes de que el pueblo saliera de Egipto, cómo los trataba Faraón, cómo los trataban los capataces. Dice que Dios escucha su clamor, se dio cuenta que ellos, o sea, los egipcios, por orden de Faraón, trataban con soberbia al pueblo y Dios decide sacarlos. Esto, amados hermanos, me permite a mí ver que viendo los tiempos que estamos viviendo y que la venida del Señor se acerca y que la iglesia se va a ir en el arrebatamiento, esto me permite a mí ver que se está moviendo en el mundo un espíritu de soberbia muy fuerte, muy fuerte. En todo ese sistema que quieren implantar, porque la soberbia, su esencia es señorear, enseñorearse. Y enseñorearse significa dominar a como dé lugar, por la fuerza. Significa adueñarse por la fuerza. Significa instalarse por la fuerza. Entonces, esto me permite a mí entender que el sistema quiere dominar a la humanidad, quiera la humanidad o no quiera, por la fuerza. Que se quiere adueñar y se va a adueñar de propiedades, de negocios, de cuentas bancarias, y por si fuera poco, se va a apropiar de la libertad de la gente, se va a apropiar de las decisiones de la gente, se va a apropiar de los gustos de la gente y por si fuera poco se va a apropiar de la vida de la gente, no del alma. Se va a apropiar de la vida de la gente porque lo que busca es adueñarse, dominar y al final, como sabemos que es el diablo a través de la persona del anticristo, al final llevárselos, adueñarse de las almas que son de Dios. Y como se está moviendo fuertemente el espíritu de soberbia, que su esencia, repito, es enseñorear o señorear, y su esencia es dominar, adueñarse, instalarse. Entonces, todas las leyes que están estableciendo y están instalando a nivel mundial es por la fuerza. O sea, no existe voz ni voto del pueblo. Es un grupo, es una mafia muy pequeña, pero que tiene el dinero, la labia para manipular gentes. Como dijo Obama, el hombre es tan pequeño de mente que tiene que entregarle sus decisiones y su voluntad a un todopoderoso. Se van a apropiar del dinero, de las propiedades, de los negocios, de las decisiones, de los gustos, de la libertad del hombre, pero que también se van a apropiar de su vida y lo van a manejar a su antojo. Porque así como se movió el espíritu de soberbia en los días de Moisés cuando fue a sacar al pueblo de Israel, a igual ahora, antes de que la iglesia de Cristo parta de la tierra,
el espíritu de soberbia va a ser cada día más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de soberbia tiene que ver con un sentirse superior a todos, a todo, pero lo que es asombroso, incluyendo al Señor. Y claro, el diablo quiere ser Dios, va a tomar un cuerpo llamado Anticristo y va a buscar la forma de cómo las multitudes lo proclamen Dios. Se va a sentar en el templo como si fuera Dios, porque como es soberbio, y el Señor lo reprenda, se siente superior a Dios. Y estamos en un tiempo, amados hermanos, en donde se está dividiendo la humanidad entre la gente humilde. Humilde no estoy hablando de posición económica ni nivel de estudio, no, estoy hablando de carácter, la humildad que reconoce a Dios como el dador de la vida por medio de Jesucristo. Y los que menosprecian a Jesucristo y se sienten superiores a Dios y creen tener más razón que la Biblia, quieren tener más razón que el sacrificio de Cristo, quieren llegar al cielo y quieren salvarse como en la Torre de Babel por sus propios méritos. Ese es, hermano, algo que entendemos. Los musulmanes dicen que ellos mueren como héroes y en el momento que cae una gota de su sangre a tierra, ellos son salvos y se convierten en intercesores de 70 familiares. Llegar al cielo por su propia fuerza. Es tan asombroso, amado pueblo, cómo es que el pecado de soberbia está creciendo de tal manera que lleva al hombre a pensar que ellos pueden sin Dios, que son superiores a Dios y que ellos pueden manejar su vida a su antojo y que lo que quieran ellos hacer lo pueden tomar por la fuerza. Eso es algo que estamos viendo. Los musulmanes quieren tomar Jerusalén por la fuerza. Aquí en esta nación la quieren tomar por la fuerza, instalarse, adueñarse, dominar. No les interesa la Constitución, les interesa dominar, adueñarse, instalarse por la fuerza. El pecado de soberbia, hermano, su esencia es señorear, es enseñorearse sobre otros, sentirse superiores, dominar a los demás, adueñarse de las decisiones de los demás, instalarse y gobernar y ser ellos, estar arriba, porque se mueve mucho la altivez, se mueve mucho la mentira, y si para ellos dominar, adueñarse, instalarse, tienen que provocar contiendas como la guerra de Ucrania-Rusia provocada, como la guerra de Israel con Hamas, guerra provocada. No importa lo que tengan que hacer con tal de conseguir su propósito, dominar, adueñarse y tomarlo todo por la fuerza. Es el pecado de soberbia. Se movió fuertemente en los días de Moisés antes de que el pueblo saliera de Egipto. Sin duda se está moviendo en este tiempo antes de que la iglesia salga de la tierra. Pero ya estamos sintiendo, y eso que es el comienzo apenas, de cómo las leyes se están imponiendo. Aquí en Estados Unidos se acaba de establecer una ley ATF que tiene que ver con alcohol, con tabaco y con armas. Ahora han dicho que el que venda un arma sin haber verificado el récord de la persona, sin haber investigado durante tantos años que ha sido de su vida,
Con que les venda un arma ya es cárcel. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es desarmar a todo el pueblo americano, que ya no se esté armando, porque saben que se va a armar una guerra civil. Eso es lo que se está aquí ventilando, una guerra civil. El pueblo contra el gobierno. Entonces tienen que desarmarlos porque saben que el americano es de armas tomar. Eso lo sacó Obama en su película Una guerra civil. Amados hermanos, yo quiero que nosotros entendamos lo delicado, lo fuerte que es el espíritu de soberbia. El pecado de soberbia hace que el hombre se sienta superior a Dios. Hace que el hombre mire hacia abajo a los demás. Todo lo maneja con mentiras. Hace que el hombre provoque contiendas y no le gusta recibir ningún consejo. ¿Por qué? Porque siente que todo lo sabe, que nadie más le puede enseñar, que nadie más lo puede corregir, que nadie más está arriba de él o de ella, sino que él o ella están superior, arriba de todos. Ese fue algo que se movió en los días de Faraón. Pero mire, hermano, nace esta enseñanza, porque todo esto que le he dicho hasta ahorita, me lo fui encontrando mientras desarrollaba mi estudio. Nace esta enseñanza de este verso, que el Espíritu me habló hace unos días. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Hermano, ese proverbio está excelente porque incluso vimos aquí algo que tiene que ver con la humildad, y vimos que la soberbia tiene que ver con la altivez. Por ejemplo, mire, a nosotros como Iglesia de Cristo, y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Cuando viene la soberbia, dice Proverbios 11:2, viene también la deshonra, pero con los humildes, dice, está la sabiduría. O sea, lo que yo le decía, la soberbia siempre arriba, la humildad siempre abajo, pero claro, Dios hace el cambio, en donde levanta al humilde y al soberbio lo humilla. Honra, porque si con la soberbia, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, honra es posición. Bíblicamente, honra es posición. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? O sea, ¿en qué posición me tienen? Eso dice Malaquías. Honra es posición. Si lo aplicamos de una forma negativa, significa que si honra es posición y cuando aparece la soberbia viene la deshonra, si honra es posición, cuando viene la soberbia viene la deshonra, quiere decir que cuando hay alguien en una posición de honor y de pronto viene la soberbia y lo toma, porque debo recordarle que entre más Dios usa un hombre es más humilde, es más sencillo. Entre más Dios usa una mujer es más humilde, es más sencilla. Entre más dinero tiene un hombre o una mujer es más humilde, es más sencilla. Un hombre o una mujer, ¿por qué? Porque su esencia está en Cristo Jesús. Pero si lo que tiene es solo conocimiento, entre más usa Dios a un hombre, se vuelve altivo y comienza a ver a los demás hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que hay es conocimiento, no hay vida de Dios.
Eso fue lo que sucedió con el querubín de Ezequiel 28. Tenía tanta gloria que pensó que ya no necesitaba de Dios sin saber que era Dios quien le había dado esa gloria. Una persona humilde puede tener mucha posición económica, mucho estudio, puede tener quizá mucha belleza si es mujer, puede tener mucha unción, mucha autoridad, mucha mucho uso de parte de Dios, pero cuando tiene vida de Dios, esa persona es más humilde, es más sencilla. Si tiene solo conocimiento, está en el peligro que venga un espíritu de soberbia, tome su vida, y si llega a tomar su vida, no importa qué tan alto esté, si la soberbia viene a tomar su vida y aparece la altivez, el deseo de dominar porque está arriba, el deseo de adueñarse de todo, incluyendo lo que es de Dios, y quiere implantar o establecer sus leyes a la fuerza, lo que le viene es una caída. Lo bajan o la bajan del lugar de honor en que estaba. Porque honra es posición. Y si viene la soberbia, viene la deshonra, entonces quiere decir que cuando alguien comienza a sentirse superior a otros, superior a su autoridad, superior a Dios, porque usa la palabra para encumbrarse aún por sobre Dios mismo, porque empieza a pensar que tiene más razón que la palabra de Dios, es ahí cuando, por causa de la soberbia, viene la deshonra. La honra es que lo elevan, la deshonra es que los bajan. Cuando alguien no tiene la vida de Dios y es influenciado por un espíritu de soberbia, lo encumbra aún más de la posición que tenía, que Dios le dio, y entonces comienza a sentirse superior a otros, superior a su autoridad, superior a Dios mismo, porque ya la palabra la maneja a su antojo. Es cuando viene la deshonra, es deshonrado o deshonrada, los bajan de posición. Una de las cosas que el Señor me decía mientras elaboraba este estudio, aquí es cuando muchos ministros son probados para ser puestos en lugares de mucha más responsabilidad. Aquí es cuando muchos hermanos son probados, cuando Dios les está usando con algún don, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, interpretación de lenguas, echando fuera demonios o viendo visiones, etc. Son probados. Porque muchas veces cuando no hay vida, porque yo quiero decirle que Dios usa a quien quiere usar, y no siempre porque lo use quiere decir que esté agradando a Dios, no. También una escritura dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, yo nunca les conocí, hacedores de maldad. Si con la soberbia viene la deshonra, puede haber una persona que está en una posición de honor que Dios le dio, pero si no tiene la vida de Dios y viene la soberbia que lo hace sentirse superior, superior a otros, superior a su autoridad, superior a Dios mismo, que es la palabra, entonces es deshonrado, es deshonrada. Y Dios prueba a muchos ministros, no solamente doctrinalmente, sino los prueba en su carácter. ¿Saben por qué Dios los prueba? Escuche esto.
Porque Dios no quiere que le pase lo mismo que le sucedió al diablo. Por ejemplo, el querubín estaba en una posición de honor. El lucero caído estaba en una posición de honor. Si hablamos de Datán, Coré, Abiram, eran cabezas de familia. Estaban en posiciones de honor. Judas estaba en un ministerio apostólico genuino. Pero vino el espíritu de soberbia y los echó por los suelos. Porque cuando Dios prueba a aquellos que a los cuales Dios tiene algo de mucha, un título de mucha más responsabilidad, pero Dios ve el corazón, si es humilde para que Dios lo levante, o si es soberbio para que Dios lo deshonre. Eso es interesante. Eso es precioso entenderlo. Si es humilde para que Dios lo levante, o si es soberbio para que Dios lo deshonre, o sea, lo baje de la posición en que estaba. Cuando hombres y mujeres son probados para ser puestos en lugares de mucha más responsabilidad, pero aparece la soberbia, Dios no se los da, porque apareció la soberbia, que los hizo sentirse superiores, menospreciaron a la autoridad, menospreciaron a otros, menospreciaron a Dios mismo y su palabra. Entonces Dios no les da la posición que Él tenía para darles. Lo asombroso de esto es que algunos los toman por la fuerza, porque la soberbia, su esencia es enseñorear, dominar, gobernar, es adueñarse, instalarse por la fuerza. Entonces, cuando Dios ve y prueba el carácter de aquellos que va a darles una posición de más responsabilidad, y ve que aparece la soberbia, entonces Dios los deshonra y no les da lo que tenía para ellos. El problema está que algunos los toman por la fuerza. Lo toman por la fuerza. Por eso es que apareció el virus de la apostolitis, donde todos querían ser apóstoles, todos querían ser profetas. Y entonces lo toman por la fuerza, precisamente por su misma soberbia. ¿Por qué? Porque su deseo es dominar, su deseo es gobernar, su deseo es adueñarse de lo que es de Dios, el pueblo. Su deseo es adueñarse del don, la gracia, y empezar a profetizar por su cuenta, a imaginarse visiones por su cuenta. Por eso es que se instalan por la fuerza, aunque Dios no los haya honrado con el nuevo, título ministerial o el nuevo don. Porque como dice el proverbio, si la soberbia atrae la deshonra, la humildad se muestra con el carácter sabio. Eso dice Santiago capítulo 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría, carácter? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad, porque la soberbia mezcla la mentira mucho, miente mucho. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural,
diabólica. Diabólica. La sabiduría terrenal, hermano, es aquella que compite para ganar. La sabiduría natural o animal es aquella que golpea y daña con tal de ganar. Y la sabiduría diabólica es la que toma todo por la fuerza. Exactamente lo que está sucediendo ahorita con todo eso del nuevo orden mundial. Dominar, adueñarse, instalar un nuevo orden mundial a como dé lugar, quiera la gente o no quiera. Y el que no quiera le vamos a cortar la cabeza, dicen ellos, ¿verdad? Exactamente como dice Apocalipsis. Ahí está profetizado. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay también confusión y toda cosa mala. Babel, confusión y toda cosa mala. Por eso, amado pueblo, es que el salmista pedía que el Señor lo librara de los pecados de soberbia, porque sabía que ese espíritu, si ese espíritu lo tomaba, lo iba a manejar a su antojo. Perdone. El salmista sabía que ese espíritu lo iba a manejar a su antojo y que incluso él se iba a enseñorear a un hermano de Dios. Y era lo que él no quería. Él reconocía que fallaba, que pecaba, que era hombre, pero que si venía el espíritu soberbia y lo tomaba, se iba a revelar de tal manera que iba a menospreciar a Dios. Y eso es lo que está pasando ahorita con el sistema. Toda esa gente que es ya a estas alturas anticristo, antievangelio, antibiblia, antisacrificio de Jesús para salvación, es porque están poseídos por un espíritu diabólico que se llama soberbia. El salmista por eso pedía a Dios: guarda a tu siervo de los pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, porque sabía que ese espíritu, si lo tomaba, lo iba a manejar a su antojo, porque ese fue el pecado que echó por los suelos. Voy a repetirlo. Ese fue el pecado que echó por los suelos al lucero caído. Tenía un lugar de honor. Vino la deshonra. Lo bajaron del grado de honra que tenía. Al querubín caído tenía un lugar de honra. Lo bajaron a un lugar de deshonra. Sucedió con Coré, con Datán, con Abiram, con Judas. ¿Por qué? Porque se empezaron a señorear por la soberbia. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Eso que es lo que va a echar al diablo hasta lo más bajo, que es el lago de fuego. Cuando antes de ser diablo tenía una posición de honra en Dios. Por eso nosotros, amado pueblo, debemos de entender una cosa. Entre más Dios usa a un hombre o una mujer, entre más Dios prospera a un hombre o una mujer, más humildes, más sencillos son cuando hay vida de Dios. Cuando lo que hay es solamente conocimiento, el hombre opta por un espíritu de altivez, ver a los demás hacia abajo. Lo agarra un espíritu de soberbia que quiere dominar, quiere gobernar, quiere
enseñorearse de los demás, quiere adueñarse incluso hasta de la vida de la gente, y no les da libertad a que tomen sus propias decisiones. Eso es lo que Obama dijo. Cuando el hombre es pequeño de mente, debe de entregarle sus decisiones, su voluntad a un todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él los ve a todos para abajo. Y Él se cree inteligente, sin saber que hay un espíritu de soberbia sobre todos aquellos que no les importa la humanidad, no les importa el pueblo, no les importan leyes. Ellos quieren dominar, adueñarse de las propiedades, los negocios, los autos, cuentas bancarias. Quieren adueñarse de las decisiones de los hombres, de la libertad de los hombres, e instalar por la fuerza un gobierno político, económico, religioso, a los cuales se someta toda la humanidad. Y al que no se someta, no creo que le permitan seguir viviendo. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. La humildad hace que Dios levante al hombre y lo ponga en posiciones de honor. La soberbia hace que Dios deshonre al hombre y lo ponga en lugares de deshonor. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para que le abras tu corazón al dador de la vida, para que le digas: Jesús, hoy yo te recibo como mi Salvador. Hoy reconozco que te necesito para tener salvación eterna, pero que también te necesito para cambiar mis prioridades, mi carácter, parecerme a ti, Señor Jesús. Recíbelo como tu Salvador y permite que el Señor quite de tu vida todo ese carácter diabólico que tanto daño te ha hecho y le ha hecho daño a otros también. Y si tú te has apartado del Señor, humíllate ante Él y regresa y dile: Señor, he pecado contra el cielo y ante ti. Como regresó el pródigo, y Él está con sus brazos abiertos para regresarte, para abrazarte, fortalecerte, darte una nueva oportunidad. No tengas temor de lo que puedan decir los hermanos. Eres tú, es tu vida, Él y tú y Él. Él es grande en misericordia, rico en perdón. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile: Señor, sáname, Padre. Sáname, eterno Dios. Quiero seguirte sirviendo, o quiero servirte si no lo estás haciendo. Quiero dedicarme mucho más a ti. Hazlo. Termino con esto. Cuida tu vida con temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el bendito Espíritu de Dios y con su palabra. Y dale un clic a tu teléfono. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra vida. Ellos son nuestra vida. Dale un clic a tu teléfono. Sé que Dios quiere llevarle una palabra nacida de su corazón a alguno de tus contactos.
Ya estamos siendo censurados, así que por medio de ti Dios quiere hablarle a alguien más. Cuídate mucho, el día de mañana es miércoles. No tenemos regularmente estudio los miércoles, pero el jueves, si Dios nos presta la vida, 8 de la noche, hora de Carolina del Sur, con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones, amado pueblo.